Quiero contarles una historia para iniciar. ¿Han escuchado la historia sobre la ventana y la vela? Bueno, había una vez un hombre que por circunstancias de la vida quedó desprovisto en un lugar y que gracias a la benevolencia de algunos encontró una ruta para poder refugiarse y halló a una persona que le proveyó de una luz y una vela para que pudiera llegar a refugiarse a una pequeña cabaña que estaba encima de una montaña. Sin embargo, en este lugar estaba haciendo mucho calor, demasiado. Estaba agobiado, estaba sofocado y llegó con la vela y entró a aquella cabaña donde todo estaba sumamente oscuro. Así que pensó al mirar la ventana y decirse, si abro la ventana, me voy a refrescar. Y se encontraba con una situación. Abrir la ventana requería que la brisa podría apagarle la única vela que tenía. Así que debía de elegir o estar un momento más fresco o poder ver. ¿Qué hubiera elegido usted? Es una pregunta que le hago a su conciencia. En esta vida, mis queridos hermanos y amigos, hay una singularidad. Cada día de nuestra vida, usted y yo tenemos que elegir. Ya sea qué me voy a poner de ropa, qué ruta voy a tomar para ir al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay elecciones simplistas, poco tal vez preocupantes, pero hay elecciones muy fuertes que requieren de nuestra mayor atención. Y usted en algún momento de la vida ha tenido que elegir cosas importantes, ¿verdad? Y esa elección trae por sí consecuencias a largo o corto plazo. Y así es la vida. Hoy nosotros vamos a hablar de discernir entre el bien y el mal. Si nunca se lo ha preguntado, discernir es algo muy interesante. Y antes de que podamos llegar a una definición concreta en nuestra mente, vamos a ver algunas cositas que nos pueden ayudar a alentarnos y a motivarnos a poder aclarar un poco más sobre esta palabra tan interesante y muy estrechamente ligada al contexto bíblico. Discernir. Dice el diccionario del señor Vine, el diccionario bíblico, uno de los más famosos, que discernir es una palabra del Nuevo Testamento que se refiere a la capacidad espiritual de distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo malo, y significa separar, distinguir, juzgar o discernir. Pero la palabra tiene también propiamente un significado dentro de su lenguaje que no está ligado a esta definición. Cuando usted la ve o la observa en el Antiguo Testamento, aparece con una palabra que se llama vi. Esa es la palabra en el Antiguo Testamento. Y significa entender, considerar o discernir. En el griego es diacrino, en el Nuevo Testamento. Y esta palabra es una palabra compuesta porque está formada por dos partes de ahí, que quiere decir a través de, y crino, que es juzgar o decir. También separar. Así al final en griego lo que tenemos es literalmente juzgar a través de. ¿Y por qué les coloco todo esto? Porque estos son solamente conceptos para que usted y yo entendamos qué significado tiene una palabra. Pero cuando usted ve generalmente el contexto bíblico y la globalización que ello está, discernir es la acción que tiene una persona cuando logra entender cabal y completamente el final de cada una de sus elecciones. Sí, porque a veces nosotros tenemos elecciones, pero no sabemos ni entendemos cuál es el final de cada una de ellas. Y por eso usted y yo erramos. Pero cuando sabemos discernir, podemos distinguir lo malo y lo bueno. Porque cuando se nos presenta al principio algo, para usted tanto una como la otra cosa pudiera ser convenientes.
¿Qué camino elegir en nuestra vida? La imagen que está ahí no tiene más que un propósito, sino mostrar la idea del discernir. Los dos caminos parecen buenos, pero si usted los nota, uno tiende a verse un poco más oscuro al final y otro más claro. ¿Cuál elegiría usted si tuviera que caminar por esa vereda? Es interesante, pero para poder saber si estamos eligiendo entre lo bueno o entre lo malo dentro de nuestra vida, necesitamos ¿qué? Información. Es lo que necesitamos. Si no, nuestras elecciones están veladas y no sabemos cómo actuar. Discernir, mis hermanos, tiene su inicio en el libro de Génesis. Quiero que me acompañe a Génesis, capítulo 2. Hoy vamos a tener un sermón temático, así que usted va a estar conmigo viajando por varios textos de la Biblia. Sé que es un poco inusual de mí porque soy más de sermones textuales, ¿verdad? Pero es importante. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 9, rápidamente, no puedo perder tanto tiempo ahí, así que agilice usted con los dedillos las páginas, si no, vaya apuntando para que revise en casa también. En el versículo 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La característica de esta enseñanza bíblica al principio de la creación nos muestra que Dios en el jardín de Edén, en ese versículo 9 del capítulo 2 de Génesis, Él puso dos árboles interesantes en el centro. No uno, dos. Uno que decía que su fruto era para la vida y otro que su fruto era malo. No, que era para el conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que dice. Dios plantea al ser humano dos objetos con un fundamento más allá de su fruto, más allá de lo que ellos son, un principio espiritual que ligaría toda su vida. Y gloria a Dios por esto, porque algunos llegan y dicen, pero ¿por qué Dios plantó ese árbol? Nos puso en la condición de pecar. No, mis queridos hermanos, eso se le llama libre albedrío, libre derecho de elegir. Y si Dios no lo hubiera dado, usted y yo seríamos robots, no personas con libre derecho a elección. Y cuando usted va más adelante al versículo 16, en ese mismo texto 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí donde está el detalle, mis queridos hermanos. Dios no le está diciendo al hombre, yo te voy a matar si te comes ese árbol. No, es que el día que lo comieras, vas a morir. Porque la contraposición de este elemento donde nace el derecho a elegir del hombre en el libre albedrío, trae consecuentemente el discernimiento. Saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Si los dos árboles hubieran estado ahí, el hombre no hubiera sabido cuál era conveniente y cuál era perjudicial para su vida. Sin embargo, la información que Dios le transmite al ser humano, al hombre en sí, hace que él comprenda la idea. Más adelante vamos a tener una contraposición, ¿verdad? Con la serpiente. Y le va a estar hablando a Eva ya en el capítulo 3, el versículo 4 al 5, y ella le dice, no moriréis. Si no, sabe Dios que el día que de él comieres, serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. Por eso la palabra discernimiento también en su significado se entiende para poder comprender lo que es falso y verdadero. Discernir. Satanás le dijo una verdad a Eva y Satanás también le dijo una mentira a Eva. Y esa es la forma de trabajar del enemigo. Mezcla verdades con mentiras para que usted y yo lo digiramos más fácilmente. ¿No ven ustedes una sociedad que está igual? La gente dice, ¿quién predica? ¿Quién habla la verdad? ¿Por qué? Porque observan al hombre, al ser humano. Y eso es lo incorrecto. Lo único que hay que observar es la santa y bendita palabra de Dios. Leerla, aprender de ella y aplicar lo que ella dice. Ciertamente es a veces complicado algunos textos, decía el hermano Alex ahora en su exposición para la
prenda. Pero yo les voy a decir algo, la Biblia es tan sencilla como para entender el camino a la salvación un niño, y tan complicada como para que alguien que quiere saber todos los secretos del mundo se pierda en ella. Es dependiendo de lo que está en su corazón, lo que usted va a poder fácilmente acceder. Pero discernir aquí trae un papel interesante. Y aquí nace, hermanos. Porque cuando el ser humano entonces adopta el tener el conocimiento de lo bueno y de lo malo, ya desprendió la figura que Dios había querido inicialmente que ellos comprendieran. Número 1, entender que Dios había provisto un mundo bueno y completamente accesible al ser humano. Y la número 2, o que el hombre tomara del fruto y él determinara qué era lo bueno y lo malo en ese mundo. Y el hombre eligió hacerlo y no creer a Dios. Y el hombre murió, no instantáneamente, paulatinamente pereció. Y hasta el día de hoy fallecemos. Así que la idea inicial del discernimiento se encuentra ahí, en la rebeldía del hombre, en no creer más a Dios, sino querer ¿qué? Sacarlo por sus propias decisiones. Y Dios permite que esto suceda. Quiero que nosotros vayamos analizando algunos puntos de vista interesantes del discernimiento. El número 1 va a ser que Dios nos invita a discernir por nuestra propia voluntad. Quiero que me acompañe a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Vea qué texto más bonito y más interesante. Deuteronomio 30, versículo 19. Dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoged pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. Este texto del Antiguo Testamento refleja cognitiva y completamente la idea de lo que Dios quería que nosotros lleváramos a nuestra mente. Inteligencia, hermanos. ¿Qué nos diferencian a nosotros de los animales? Que los animales viven su vida por instintos. Sí, hemos encontrado que hay animales muy inteligentes que usted les enseña trucos y ellos los desarrollan. O que para poder comer pueden hacer cosas distintas y poder que superar retos. Pero todo eso es por instinto. Por instintos sexuales, por instintos de comer, por instintos de sobrevivir. Son instintos. El ser humano es el único ser que crea, imagina, planea y ejecuta solo por efecto placebo. Hacemos cosas porque las necesitamos, pero hay otras que es simplemente porque nos da la gana. ¿Cierto, no? Y póngase a pensar usted, si Dios nos dotó de la inteligencia, cuando le habla al pueblo de Israel, por eso en Deuteronomio él hace esta referencia, y no es la única, de hecho en este capítulo hay varias, donde está hablando y confrontando al pueblo y les dice, o sea, yo no los estoy obligando a estar acá. Yo les he definido a ustedes y les estoy aclarando, he aclarado y continúo demostrándoles qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero la elección es de ustedes. Y por eso Dios dice, yo pongo al cielo y a la tierra como testigos. ¿Qué? Que de mí no falta explicación de esto. Y a veces en nuestra vida nosotros pensamos que Dios no nos está dejando elegir. Decimos, es que qué cruel, porque Dios nos dice que el que le obedece va al cielo y el que no le obedece se va al infierno. No, es que Dios no es que literalmente lo va a castigar mandándolo al infierno, sino es que Dios le está diciendo, el infierno es un lugar que está lejos de mi presencia. Y aquel que está conmigo viene y vive conmigo y hereda conmigo. Pero aquel que no, yo no tengo comunión con el pecado. Simple. Dios no es ese ser que algunos imaginan y que, jaja, los voy a enviar al infierno, los deja caer así, y se deleita con ello. No. Al mismo Satanás ya lo hubiera eliminado. Dios permite que sea nuestra elección. Dios, para que nosotros podamos formar nuestra elección, nos da conocimiento.
para que con ese conocimiento usted y yo, nosotros, podamos discernir. Querida iglesia, queridos amigos, quiero decirles, Dios está interesado y desea que usted y yo discernamos, pero discernamos por el buen camino. Otra cosa importante es que Dios nos ejercita a través del discernimiento para que seamos espiritualmente maduros. Y esto es algo interesantísimo porque usted y yo no podríamos comprender plenamente y objetivamente qué es ser una persona madura, espiritualmente hablando. Usted me acompaña, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Vea qué interesante lo que Pablo dice al puro final de este capítulo. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso, teniendo los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y qué quiere referirse Pablo con que el alimento sólido es para eso? Bueno, usted y yo tendríamos que leer desde el versículo 11 y analizarlo un poquito más. ¿Por qué no lo hacemos? Hagámoslo, vean. Dice, acerca de esto tenemos muchas cosas que decir y difíciles de explicar. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Eventualmente Jesucristo no era sacerdote según el orden levítico porque Jesús venía de la tribu de Judá según el linaje de David. No de Levi, sino de Judá. Porque era un rey. Pero él, autor del libro de Hebreos, ¿cómo explica que él funcione como un sumo sacerdote delante del cristianismo? Simple, dice, porque él es llamado sacerdote según el orden de Melquisedec. Y si usted esto se le está complicando, déjeme decirle, eso fue exactamente lo que Pablo estaba cayendo en razón ahí. Por eso dice, y sobre esto hay muchas cosas que explicar. Pero ¿qué dice este autor en este momento? Pablo no, pero el autor de este libro. Pero es difícil. ¿Por qué? Es lo que dice. Es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Y quién es una persona tarda para oír? Pablo lo dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y esa es la verdad. Solo las personas que tienen los sentidos ejercitados a través de las elecciones, del discernimiento entre el bien y el mal, pueden comprender cuando se habla de la palabra de Dios cosas fuertes y pesadas y entender por qué es más conveniente. Porque el bebé no masca, hermanos. Si usted le pone un pedazo de elote o de bistec al bebé, ¿qué va a pasar? Se va a atragantar y va a morir. Por eso, cuando usted ve que la palabra del Señor nos enseña a través de Pablo, ahora sí, en otros textos como en Corintios, sobre que la leche es, ¿para quién? Para el bebé espiritual, bebé. ¿Ah? Quiero que me ayude a ir a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Vea usted qué textos más interesantes que nos ayudan a comprender más de fondo este canal sobre el que vamos, de la madurez espiritual en relación con el discernimiento. Capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, y de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, o sea, alimento sólido. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces. ¿Cuándo? Todavía. ¿Y usted ve esto? Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. No como espirituales, sino como carnales, dice Pablo. Cuando alguien llega y aprende de Dios, aprende de Jesucristo, y se queda en el margen de todas estas cosas, hay algo importantísimo que nosotros tenemos que analizar. Y es el hecho rotundo de que una persona que apenas está aprendiendo de Dios no sabe nada. Y va paulatinamente
entendiendo qué es lo que en su vida está haciendo mal para modificarla en relación a la obediencia de Dios. Pero que usted me diga que una persona que ya tiene 30 años de estar en Cristo aún no sabe que andar de chismoso es malo, tenemos un problema aquí. Alguien tiene un problema como el de Benjamin Burton, que va más bien que año tras año volviéndose bebé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos creyentes que tienen años de años y ven cualquier cosa y todo los escandaliza, todo los sorprende, todos están angustiados? Siempre hablan mal, siempre son agresivos, siempre son grotescos. Hay vulgaridades, siguen comprando loterías, siguen haciendo cosas inadecuadas, siguen involucrándose en fiestas con licor, vicios. ¿Qué pasa con esos creyentes que dicen tener muchos años y no han logrado cambiar su vida? Porque si usted me habla de una persona que viene y está aprendiendo, yo le puedo decir, hay un proceso. Pablo lo dice, los que llegan a Cristo por primera vez son ¿qué? Bebés. Por eso tienen necesidad de ¿qué? Leche. Que la cosa sea suavecita. Pero después usted ve que hermanos de 30, 50 años llegan y escuchan un sermón donde dicen que están haciendo cosas malas y dicen, ya, este predicador está en contra mía. Alguien le dijo lo que yo estaba haciendo. Y ya empieza a chismorrear, ya empieza a analizar y ya todo le cae mal y ya se enoja y se ofusca. Incluso usted lo ve que se agarra y se va al templo. ¿Por qué? Porque aún tienen necesidad de leche. Y el problema es que un bebé necesita crecer, hermanos. Los miembros exigen crecimiento. No pueden. Dígame una cosa, los papás. Es pesado criar a un bebé, ¿verdad? Es pesado que él va creciendo y todo. Y usted está anhelando para cuando ese bebé llegue y ya tenga 15, 16, 17, 18 años y ya usted le diga, hágame el arroz. Ya puede hacer el arroz, ¿verdad? Y como quien dice, ya uno descansa. ¿Usted no cree que el Señor eso es lo que se quiere en la iglesia? Para que no haya tanto peso en algunos miembros, que los miembros que vienen jovencitos, niños pequeños, en la madurez espiritual, retoñen, crezcan, puedan consumir sólido para que quiten cargas y todos puedan trabajar mejor. ¿No es eso el funcionamiento que desea? ¿No dice Pablo del cuerpo que todos son esenciales y necesarios? ¿Y no es esto una idea clara y cognitiva a nosotros? Así que madurar espiritualmente no es opcional, es necesario. Madurar espiritualmente es necesario. ¿Y cuál es la manera en la que el texto del libro de Hebreos nos dice que es como el cristiano madura? A través de ejercitarse por medio de ¿qué? Del discernimiento. Entender y elegir el bien y el mal. ¿Y cómo elegimos el bien y el mal? A través de aprender del conocimiento de Dios. Vamos en retroceso todo el tiempo. Todo cae aquí, siempre recae acá. No hay ningún lugar. Pablo, esta idea de la madurez espiritual la lleva muy bien y la coloca bastante. De hecho, en este libro de 1 Corintios hace ese énfasis. Porque les voy a decir algo importantísimo. Es necesario, pero a manera fuerte, que crezcamos, que seamos espirituales. Porque si usted y yo no crecemos espiritualmente hablando, nunca vamos a poder entender las cosas más pesadas que Dios nos habla. Dice Pedro, por ejemplo, alegorizando sobre Pablo, el cual, dice Pedro, escribió muchas cosas difíciles de entender. Si usted no puede ver claramente cuál es el camino a la salvación, que es a través de Cristo Jesús, ¿cómo va a entender usted entonces cómo será llegar al cielo? Si usted en esta vida ve difícil la conducta y la relación entre humanos, ese hermano que está ahí en la banca, siempre me hace mala cara, me cae gordo. Ese que está allá, ese nunca saluda, yo tampoco lo saludo. Esos son carajillos, es para que hay que saludarlos. Y la salud viven en su mundo, en los teléfonos. Ese señor que está ahí, es un amargado, no hay que cara.
No nos interesa a veces relacionarnos ni tener un interés. Y eso está estrechamente ligado a toda la concepción. Nos amarga, nos vuelve cada día otra vez, ¿qué? Carnales. Y dice lo que dice Pedro al respecto de esto, vuelve otra vez la chancha lavada, ¿qué? A revolcarse en el lodo. No, si a veces tenemos cristianos que lo que pasa es que están vestidos de cristianos, pero internamente siguen siendo pecadores. Y sé que es una lucha. Yo no voy a decir nunca eso. Es una lucha, es un cambio, es un proceso. Pero ¿hacia dónde se dirige esto? Porque cuando usted llega a la iglesia y a veces escucha las explicaciones, las enseñanzas, los pasajes bíblicos, cuando usted lee y usted está completamente neutro y no entendió nada y salió igual a como entró, posiblemente hay algo que está afectando. Y Pablo lo dice, vea usted un poquito más atrás. Capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas espirituales de Dios porque le son, ¿qué? Locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué es importante como yo me he visto? ¿Por qué es importante como yo me comporto? ¿Por qué es importante cuando yo hablo? ¿Qué le importa a Dios? Dios no le importa si yo me pongo una camisa de tirantes o una corbata. A Dios no le importa si yo hablo así de feo y horrible porque igual yo soy sincero. No, no pueden ser entendidas por el hombre natural, dice Pablo. Son entendidas ¿por qué? Por solo los que son espirituales. Porque las personas que son espirituales saben discernir en el que lo que salga de su boca puede afectar a los demás. Y da un ejemplo de lo que las otras personas piensan de Cristo. ¿Nunca ha escuchado usted? Y ese es cristiano. Y uno diría, es que qué barbaridad la gente, cómo lo tachan a uno solo por ser cristiano. Pero hay que comportarse, hermanos, como cristianos. No como carnales. Y el discernir es lo que nos ayuda a entender esto. Si hoy yo digo algo que afecta y perjudica a muchas otras personas, imagínese usted que llega un día y usted tiene un encontronazo con alguien, por alguna razón pasa algo y usted se enardece la sangre grandemente y entonces le grita 4 palabras y usted lo manda al infierno, se apió usted de la cruz y se la hizo lanzada también a esa persona. Y un mes después lo ve entrar usted a la iglesia donde usted se congrega. ¿Cómo se va a sentir? ¿Qué ejemplo va a sentir esa persona? ¿Qué atribuye eso? Por eso les digo, hermanos, que discernir es una conducta de ejercitarse para poder ser maduro espiritualmente hablando. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que nuestra conducta, el discernir cada día qué hacemos, cómo lo estamos haciendo y a quién estamos beneficiando con nuestra vida, lo que estamos realizando día a día, es importante. Es importante. Cuando usted pasa a una persona en su trabajo, saluda y dice que Dios lo bendiga. Nunca se me olvida que una señora una vez yo llegué y le dije eso, porque es algo arraigado de uno. Y después me va contando que nunca en la vida nadie le había dicho que Dios la bendiga. Que ella comenzó a buscar de Dios solo por esa frase. Y yo, si me hubiera dicho que le di una clase bíblica todavía, pero solo por eso. Y a veces andamos en la calle amargados y gracias, con gusto. Nuestra conducta, nuestro actuar, nuestra forma de caminar, proceder. Hermano, pero o sea, debemos de estar entonces esclavizados a vivir bajo un margen y un estándar. Sí, porque usted está esclavizado de Satanás al libertinaje o esclavizado por Dios al bien. No hay ruta. Si la libertad que hay para nosotros elegir es solamente dónde recaer, esa mentira superficial que se ha hecho donde usted piensa que el libre albedrío es hacer lo que a usted le venga en gana, no sé quién se la vendió, pero eso no es escritural. O usted le sirve a Satanás o le sirve a Dios. Único. Único. Y nosotros tenemos que comprender eso. Porque cuando ponemos en contraposición
que lo que yo quiero, que lo que yo deseo, que lo que yo anhelo es más importante que lo que Dios me ofrece, no sabemos discernir. ¿Y somos qué? Carnales y no espirituales. Pregúnteselos a esos hombres o mujeres que han roto y han destruido matrimonios. Pregúnteselos a esos hombres o mujeres que se han metido a robar. Pregúnteselos a esos hombres o mujeres que han matado, han asesinado. Todo por un momento o una situación en la que no supieron hacer una elección correcta. Cuando usted ve el ejemplo de José, en el Antiguo Testamento, usted lo ve que está en el reino de Egipto y usted ve todo esto tan hermoso y que la esposa de Potifar se asedia de él en la ropa y le dice, acuéstate conmigo. Yo no me imagino que la esposa de Potifar haya sido fea, ¿no? Y dice que la palabra que José era hermoso, era guapo. Pero las palabras de José son, ¿cómo haría yo este gran mal a mi Señor? Hablando de Potifar. ¿Y qué? Y a mi Dios. José era un hombre que podía tener deseos sexuales, al igual que esa mujer que estaba asediándolo por la ropa. ¿Pero qué eligió? ¿Lo que él deseaba y quería? ¿O lo que Dios agradaba? Por eso aquí yo les digo, hay que ejercitarnos en el discernimiento. Una cosa más, es que Dios quiere que tengamos misericordia de los que no saben discernir. Porque aquí hay otro detalle, y es que cuando usted y yo llegamos a un punto en que entendemos lo bueno y lo malo, y vemos a alguien que está pecando, y ¡ay, ese es malo! Ese es el hijo del diablo. Y es fácil señalar con un dedo, pero no vemos los otros tres que se dirigen hacia nosotros, y podemos estar incurriendo en un error. Quiero que me acompañe a Jonás, un libro pequeñito del Antiguo Testamento. Jonás, capítulo 4. ¿Ve usted qué bonito este texto, este pasaje que nos va a ayudar a entender un poquito más sobre este punto? Cuando usted ve la historia, el puro final de Jonás, en el versículo 10, y usted puede ver clara y objetivamente lo que dice este pasaje, dice, y dijo Jehová, tú tuviste lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. ¿Por qué esto es importante? Porque Dios revela una verdad de algo que estaba sucediendo. Cuando usted va desde el principio, el capítulo 1 de Jonás, se da cuenta que Dios da una comisión a Jonás. ¿Y cuál es? Jonás, ve y dile a Nínive que porque ellos han hecho todos estos males, van a perecer. Y Jonás, como un buen siervo de Dios y ejercitado, de una vez se fue para Nínive. No, sino que Jonás cogió la ruta totalmente opuesta. Y usted ya sabe que aquí llega un gran pez después de una tormenta y una circunstancia y se lo come, ¿verdad? Se lo deja adentro hasta que después lo expulsan en la playa, no en la playa de Nínive, no ni crean eso, sino de nuevo en la costa y él tiene que otra vez todo el camino llevar, porque, punto muy importante, Nínive no tenía playas y hay gente que piensa que lo expulsó en la playa de Nínive. Falta de conocimiento arqueológico, pero bueno, entonces Jonás tiene que otra vez tomar. No solamente fue devuelto de toda la travesía, sino desde el punto de inicio donde desafió irse y desobedecer a Dios, volver hasta el lugar al que Dios lo había mandado. Y es que hay un detalle. Jonás entró con tanto ánimo, porque usted ve el capítulo 2 y Jonás hace una oración extensa a Dios pidiéndole su misericordia y reconociendo lo que él había hecho mal. Y usted esperaría que entre a Nínive y pudiera, ¿cómo se llama?, expresar el poder de Dios, ¿verdad? Como alguien maduro que ya comprendió la lección. Pero no, oigan el sermón de Jonás. En el capítulo 3, versículo 4, vean el sermón de Jonás, Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida.
Eso fue todo. El sermón más corto de la historia. Fue Jonás y lo dijo con chicha, con molestia, porque él no quería hacerlo. Volvió a entrar en su mal de hígado. ¿Por qué? Porque lo que pasó es lo que Jonás no quería que pasara. Vea lo que dice el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Todo Nínive se había ¿qué? Arrepentido. Y comenzó a vestirse con ropas ásperas, comenzó a echarse cenizas, comenzó a ayunar, a no comer nada en absoluto, con la única intención de demostrarle dolor y sufrimiento a Dios para ver, como dice el rey, quizás si no nos destruya. Ellos creyeron. Por eso Jesucristo más adelante dice, si en Nínive o en Sodoma y Gomorra se hubiera hecho los milagros o se hubiera predicado esto que se hizo aquí, les aseguro que en el día del juicio final tendrían más misericordia. Ellos ya estarían ahí con ustedes. ¿Por qué? Hubieran perseverado. Hablándole al pueblo de Dios. Y esto le molestó profundamente a Jonás. No aprendió la lección de una predicación simplista con tal. Cumplió con Dios y hasta ahí llegó. Pero ve aquí donde está el detalle. Usted ve el capítulo 4, ve el versículo 2. Y oró a Jehová. ¿Quién? Jonás. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso y tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. O sea, yo sabía que si yo iba, les predicaba, les decía, esta nación de paganos se iba a arrepentir y tú no los ibas a destruir. Y no hay nada más malo para un profeta de Dios decir que los iba a destruir en 40 días y que llegara a los 40 días y ¿qué? Y no los destruyera. Me desprivilegiaba a mí, dice Jonás. ¿Cómo qué? Como profeta de hablar la verdad. Así que este era el enojo que se tenía Jonás. Yo conozco a Dios, dice. Yo te conozco, Jehová, y sé quién eres. Sé que eres grande en misericordia. Entonces por eso Dios después utiliza una calabacera y un gusano. Y es aquí entonces donde hace que crezca una calabacera y dice que Jonás se recuesta debajo de ella porque le encantaba la sombra que tiraba esta planta. Y dice que vino un gusanito y se la comió mientras Jonás estaba dormido y el sol le quemó la cabeza a Jonás. Entonces por eso Jonás se enoja y Dios le dice, ¿tanto te enojas? Vean usted ahora sí, ya con el contexto de esto, el versículo 10, vuelve ahí. Y Jehová dice, tú viste lástima de la calabacera, la cual no trabajaste, ni tú la creaste. O sea, tú no la hiciste, tú no invertiste tiempo en la calabacera, solo llegaste y apropiaste de la sombra que te dio y tienes lástima de que la destruyó el gusano, de que fue destruida. No podré tener yo más misericordia, dice. Son más de 120,000 personas. Hermanos, cuando nosotros sabemos discernir, no nos importa estar en vergüenza, no nos importa incluso que haya que hacer con tal de ayudar a una persona a que ella aprenda y tome el buen camino. Cuando sabemos discernir, nos preocupa no la integridad de quiénes somos o cómo nos ve la gente, nos preocupa más predicar de Cristo, salvar almas, ayudarlos a conducirse por el buen camino. Lo que tenemos, hermanos, es efímero, este cuerpo, las posesiones, todo es efímero. Pero lo que proclamamos en Cristo Jesús es eterno. Y no hay un valor descriptible en esta tierra que pueda pagarlo. No lo hay. ¿Y dónde está nuestra preocupación? ¿Dónde está nuestro desdén? ¿Dónde está lo que queremos? Discernir, hermanos. Discernir nació desde el jardín del huerto del Edén. Discernir es aquella persona que a través de la información que Dios le ha dado, a través de su santa palabra, sabe y entiende cuál es el resultado final de cada una de sus elecciones.
Dios desea y nos invita a que discernamos, pero que discernamos para que elijamos lo bueno. Porque al estar eligiendo lo bueno en cada una de nuestras elecciones, vamos a madurar espiritualmente. Y si maduramos espiritualmente, no vemos importancia en los títulos y en un montón de cosas que son efímeras, y sí en la vida eterna que Dios nos da. Y eso nos va a animar a proclamar el evangelio. Eso nos va a animar a ver auténticamente y con todo el valor necesario la muerte en el madero de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué el hermano Christopher quiere en esta mañana con tanto énfasis que usted entienda qué es discernir y que lo ponga en práctica como la palabra de Dios lo dice? Simple. En Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56, dice nuestro Señor Jesucristo, respondiendo a los fariseos y saduceos que le proclamaban y pedían, danos señal de que tú eres el Cristo. Danos señal de que tú eres la verdad, el que venía a liberar al pueblo de Israel. Y Jesucristo les dice estas palabras. Decía también a la multitud, cuando veis las nubes que salen en el poniente y luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur decís, habrá calor. Y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguéis el tiempo? Jesucristo les dice, ustedes saben distinguir solo viendo las nubes si va a venir la lluvia o si va a ser sol. Con eso, con las señales que el cielo muestra, tangibles normales, ustedes saben discernir entre el tiempo climático, pero no saben discernir estas señales para saber que yo vine a salvarlos. Si nosotros no sabemos discernir que ya las señales de la salvación fueron dadas, ¿cómo vamos a entender que hoy en día las señales de que este mundo pronto acabará están ahí? Y estamos hace más de 2020 años proclamando que Cristo viene pronto y no viene, dicen. Pero dice Pedro que Él no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza. No es que Dios dice, ya olvida esa promesa. No. Sino que es paciente. Porque Él quiere la mayoría de aquellas personas con ese corazón, mis queridos hermanos, con ese deseo y sobre todo aquellos maduros espiritualmente que han sabido discernir y que saben, les lleven a Cristo, les conduzcan a Cristo. Él quiere que todos sean, ¿qué? Salvos. Sepamos discernir el tiempo, hermanos. Estamos en el final del tiempo. Y no es que hoy se va a acabar el día. Yo no lo sé. Puede que suceda. Ojalá. Pero lo que sí les quiero decir es que las señales para nosotros son claras, de que vivimos en un mundo cada día más en decadencia, en un mundo más lleno de males, en un mundo que nos asusta, que nos sorprende, que no sabemos hacia dónde va a ir, pero no me asusta estas cosas porque el Señor Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Y esa es una seña muy clara. Y no espere usted ver caos, tormentas, que el cielo se oscurezca para ver que Jesucristo baje en una nube, porque el Señor claramente lo ha dicho. Yo vendré como ladrón en la noche. Como en los tiempos de Noé sucederá. Todos estaban comiéndose, casándose y dándose en casamiento. Así que este es el mejor consejo que yo les puedo dar a través de esta enseñanza en esta mañana. Y si quiere olvidar todo lo demás, olvídelo, pero no olvide esto. Discierna hoy lo que está sucediendo en este mundo. Discierna claramente lo que está pasando. No sea conformista, no sea usted. No se quede apacible, no se conforme. Porque si usted se conforma y prefiere la comodidad antes que lo que es realmente útil, puede que le pase como al hombre que les mencioné al principio de la historia. El que estaba con aquella candela dentro de la casa. Y al final tanto bochorno lo agobió que abrió la ventana, se apagó la candela y se quedó sin ver. Así que cuando quiso salir para que la luz del exterior lo diera, no vio nada, se tropezó y como estaba en una montaña, cayó y murió. Cristo es la luz y nunca
pongamos la comodidad, la frescura del pecado por encima de la verdad que Dios nos ha mostrado. Porque en la verdad de Dios sí hay autenticidad y un final feliz. Que Dios les bendiga.